Buenas, buenas, buenas. Vamos con la segunda parte del capítulo 2, que se llama ¿Cómo funciona tu mente? Y bueno, yo no sé qué os está pareciendo a vosotros, pero a mí ahora es como un alivio leer este libro de nuevo, ¿no? Es como un respiro, como que es más fácil de entender. No sé, incluso me apetece más leerlo que el de las heridas. Pero bueno, vamos. ¿Cómo se sobrepuso al mal humor? Aquí nos cuenta el caso de una persona a la que el doctor Joseph Murphy ayudó y tenía un problema en la que se le estaba viniendo su vida abajo por su irritabilidad y su mal humor, ¿no? Y lo veía como algo imposible de superar. Sin embargo, lo contrarrestó con una autosugestión positiva. Bueno, no la voy a leer, pero está aquí, cómo tenía buen humor, se decía a sí mismo que tenía buen humor, buen estado de ánimo, que era alegría, que era buena voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando pasaron una semana o unos meses, su esposa y todo el mundo vio los resultados, ¿no? Ahí la importancia de la autosugestión, ¿no? También nos habla sobre la heterosugestión, que significa las sugestiones que vienen del exterior, del otro, ¿no? Y son muy importantes y se han venido utilizando a lo largo de la historia en muchos ámbitos de nuestra vida, en cuestiones religiosas, en cuestiones políticas, sociales de cualquier tipo, ¿no? Tanto de forma positiva como de forma negativa, si pensamos, por ejemplo, en el fascismo o en cualquier otra ideología que lo que pretendiera someter a la sociedad, ¿no? Pero bueno, aquí nos enumera incluso algunas frases que pueden ser autosugestiones negativas, pero ni las voy a leer, ¿no? Porque para qué no nos interesa ni siquiera volver a leerla, ya hemos leído bastante. Dice que en cuanto aceptamos como buenas esas heterogestiones, las hacemos nuestras y se hacen realidad en nosotros. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es lo contrario, es una autosugestión constructiva, ¿no? Y nos dice que el primer paso es ser consciente de esas heterosugestiones, las sugestiones de los otros que no nos convienen, que no nos hacen bien, ¿no? Habla incluso bueno, que cada vez que leemos un periódico, que vemos las noticias en la televisión, que seamos conscientes de eso para cambiar esas heterogestiones negativas en positivas. Yo creo que la mejor solución no es esa, sino simplemente ni siquiera ver la televisión, que es lo que yo prácticamente hago, ¿no? Yo veo poquísima televisión y lo que veo, desde luego, noticias no son. De esa manera nos evitamos la tentación o el esfuerzo o el trabajo de tener que cambiar esas heterosugestiones. Bastante tenemos con lo que nos dicen los demás o con las situaciones que se nos presentan día a día como para practicar esa transformación de heterogestiones negativas en positivas, ¿no? Dice que cuando alguien pretende sugestionarnos con su mentalidad negativa, lo único que pretenden es hacernos pensar o sentir o actuar como ellos quieren, es decir, manipularnos en definitiva, ¿no? Y los beneficiados son ellos y no nosotros, por lo tanto tenemos que ser conscientes para contrarrestarlo en esas situaciones en las que es inevitable eludir, ¿no? Y bueno, nos habla de más casos, ¿no? De cómo la sugestión mató a un hombre, ¿no? A un familiar suyo que se fue a la India y una adivinadora famosa le dijo que moriría en la primera luna nueva que hubiera. Se lo creyó, se lo contó a todo el mundo, incluso miró si tenía bien hecho su testamento porque ya lo daba por hecho y efectivamente así sucedió. Y sucedió cuando la víctima pensaba que bueno, que era cuestión del destino y Joseph Murphy nos dice que no era cuestión de destino, sino de su propia creencia, ¿no? Le dio realidad y eso se materializó simplemente, ¿no? Por eso nos dice que cualquier cosa que creamos se hará realidad. Por lo tanto, es nuestra decisión creer o no creer algo, darle valor o no dárselo, darle credibilidad o no dárselo, ¿no? Dice que este hombre podría haber tenido una vida normal si no se lo hubiera creído y no le hubiera otorgado ese papel, esa certeza absoluta de que iba a morir, ¿no? Por lo tanto, son nuestros propios pensamientos y nuestros sentimientos los que materializan nuestra vida. Lo que nos viene a decir es que las sugestiones de los demás no tienen poder siempre que nosotros no se las otorguemos, ¿no? Que en definitiva somos nosotros los que decidimos y los que elegimos si tienen poder sobre nosotros o no. Así que nos recomienda que elijamos vida, que elijamos amor y que elijamos salud y que no nos dejemos llevar por esas sugestiones negativas de los demás, ¿no? Luego hay otra parte que nos habla de la premisa principal asumida, nos habla de los silogismos, ¿no? Que los famosos filósofos griegos de la antigüedad clásica lo utilizaban mucho. Cuando tenemos una frase principal que damos por cierta,
podemos hacer deducciones basadas en esa premisa principal, ¿no? Y en cuanto asumimos como verdadera una premisa principal que nos hace daño o que no nos conviene, estamos dando resultados negativos a nuestra vida que no nos convienen. Así que no tenemos que aceptar esas premisas negativas o destructivas, mejor que no las aceptemos en nuestra vida, ¿no? Luego nos habla también de una característica del subconsciente, y es que no tiene la capacidad de argumentar de forma controvertida, ¿no? Dice que el subconsciente está en todos sitios, es omnisciente y conoce todas las respuestas, pero no sabe que las sabe, ¿no? Simplemente encuentra y lo que coincide lo repite, ¿no? La orden que se le da la repite, pero no cuestiona, no razona, no tiene la capacidad de decidir, ¿no? Por eso dice que si queremos que nuestro subconsciente trabaje a nuestro favor, lo único que tenemos que hacer es hacer la petición correcta y obtener su cooperación, ¿no? Y es muy importante dar las instrucciones correctas, ¿no? Porque el subconsciente no sabe distinguir. Y si bromeas con él y le das una orden negativa, sin querer obedece, porque no discierne, no razona, no cuestiona, ¿no? Y bueno, para terminar, el resumen de las ideas para recordar del capítulo, y es que nos recomienda que pensemos siempre en lo bueno y así nos irá bien, ¿no? Si pensamos en lo malo, lógicamente, pues eso es lo que obtendremos en nuestro día a día. Nos vuelve a repetir que la mente subconsciente no discute con nosotros, sino que acepta simplemente lo que nosotros aceptemos como verdadero. Por lo tanto, tenemos que decretar lo que nos conviene, ¿no? Tenemos el poder de elegir y somos nosotros los que debemos elegir las cosas buenas, la salud, la felicidad, la alegría, todo lo que es agradable, amable, un mundo entero bueno, ¿no? Y así serán nuestros resultados. Dice que el consciente, la mente consciente, es como el vigilante a las puertas que determina qué dejamos entrar en nuestro subconsciente o no, ¿no? Por lo tanto, la mayor capacidad que tenemos es la capacidad de decidir y de elegir qué dejamos pasar a nuestro subconsciente. Las sugerencias o las declaraciones de los demás no tienen poder sobre nosotros si nosotros no se lo otorgamos, y el único poder está en nuestro propio pensamiento, en nuestra decisión. Por lo tanto, debemos afirmar siempre el bien. Nos recomienda que cuidemos mucho lo que nos decimos a nosotros mismos, porque es lo que se hará realidad. Y ¿qué más? Nuevas recomendaciones, ¿no? Que empecemos a pensar desde el punto de vista de las verdades eternas y los principios de la vida, que escojamos nuestros pensamientos y nuestras propias decisiones, y que seamos conscientes que somos las capitanes de nuestra alma, de nuestra mente subconsciente, y los dueños de nuestro destino, que esto no es cuestión de azar, que no es cuestión de los demás, es lo que nosotros decidamos. Cualquier cosa que nuestra mente consciente admita como verdadera, nuestra mente subconsciente la aceptará y la hará realidad, ¿no? Y termina con una frase pues importante, ¿no? Como casi todas. El hecho de imaginar en tu mente el resultado final origina que tu subconsciente responde y convierta en realidad esa imagen mental. Esto ya lo sabemos, no ver el resultado antes de que llegue. Sentirlo y pensarlo como si ya fuera real. Así que nada, lo dejo aquí y seguimos con este libro maravilloso. Hasta luego.